Tercera etapa, mitología. 16. Se sueña en la gruta de Calipso. Dominante y señero en su destreza, Pedro el sustantivo, mi admirado camarada de la escuela de la Manzaneda, quería enseñarme el arte difícil de enrollar un trompo sin que el cordel destacara ninguna saliente, de fabricar una cometa en su riguroso triángulo de alambre y papel picado, de embocar con extraordinaria rapidez de dedos el boliche que en Mérida llaman musaraña, o de nadar con los pies convertidos en ágiles aletas en aquel fresco pozo del Albarregas a donde escapábamos con cualquier pretexto los días de canícula. Pero mis manos, como humillándome, iban más lentas que mi cabeza, y los cometas que yo hacía apenas se levantaban unos pocos metros sobre los muros del solar. Nunca alcanzaron la libertad del aire libre. Mis trompos caían después de dar una corta vuelta sin gracia. Mis dedos pocas veces lograron el ajustado emboque del boliche. Por eso mismo, y a pesar de la espléndida amistad de Pedro, se marcaba en mí un destino de niño solitario, al que su imaginación conduce como por un mar agitado donde esplenden de pronto los islotes que formó su inquieto deseo. Sin aquella habilidad manual que prolonga la infancia, que forja siempre con barro, papel o madera un nuevo juguete, marchaba precozmente hacia cosas más esenciales. La infancia quería destruir su deleitoso hacer en las primeras cavilaciones y los primeros análisis. Interrogaba mucho y quería saber todo lo que hubo, todo lo que existió antes de mí. La explicación mítica del mocho Rafael ya no me satisfacía del todo, y apliqué a sus cuentos de historias de magia una crítica tempranamente racionalista. Llegaba como siempre el mocho Rafael con sus burros cargados de malojo tierno, sus mangos de bocado, sus morados caimitos. Pero ahora a su compañía prefería la de los libros, y la susceptibilidad ofendida del mocho reaccionaba con un poco de resentimiento. Tan jipato que se está volviendo el niño de tanto leer. ¡Qué broma! Me va a resultar doctor. Tampoco el misticismo religioso y las historias de aquellos santos de que se me hablara en los días de la primera comunión me provocaban el menor estímulo. El pecado mortal, más que tema de miedo, comenzaba a ser para mí tema de investigación como los miles de kilómetros cuadrados que baña el Orinoco o el nombre de la capital de Afganistán. Entraba ahora en puntillas, con el mismo sigilo con que antes hacía mis escapadas al solar a la biblioteca de mi abuelo, y seguía en las láminas de encobre de los viejos libros los viajes más maravillosos. Sabía, por ejemplo, que las casas de Francia tienen un techo puntiagudo de color ceniciento, tan distinto de los despatarrados aleros negruzcos y rojizos de las casas de Mérida, y que el río Mississippi, por lo menos para la fecha en que se escribieron esos libros, se remontaba en vapor de ruedas. Clausurada la escuela que dirigió la señorita Emilia, subsistía el problema de mi educación. Era conveniente que yo aprendiera de forma sistemática algún idioma extranjero, porque la época, según decía mi padre, era de auge de los idiomas extranjeros, y además la historia, la geografía y las fastidiosas matemáticas. Después de varios conciliábulos familiares, se pensó que Monsieur Machi, como amigo de la casa, y si lograba acallar sus prejuicios antirreligiosos, podría ser ese pedagogo enciclopédico. Una entrevista de mi padre con el simpático viejo comunard arregló los detalles económicos y espirituales de la nueva enseñanza. Y las principales potencias del mundo, los grandes ríos de Europa, los dioses del Olimpo griego y los 87 departamentos de Francia penetraron alegremente en mi casa conducidos por Monsieur Machi. A rehacer el camino de la cultura nos encerramos cada mañana en un cuarto de estudio donde, sostenido por su ecuador y sus polos de bruñido metal, gira un planisferio. Extremando su diplomacia, Monsieur Machi ha elegido como libro de lectura francesa el Telémaco de Fenelón. Me advierte que aun cuando Fenelón fue cura, se le puede clasificar en la reducida familia de los curas simpáticos y bondadosos. Las mejores mieles de Francia, la más arremansada elocuencia clásica, la dignidad de un idioma que es suave sin ser meloso, expresivo sin ser enfático, las expele y saborea con nostalgia de desterrado en la prosa del buen abate.
A mi lado Messie Machi cumplirá el papel del viejo y feneloniano mentor junto al impetuoso Telémaco, luchando con las vocales mudas y veladas de la lengua francesa, con la complicada doble L. Conozco el país de los feacios, trabo amistad con el rey Idomeneo, y me conmueve el ya romántico dolor de la abandonada Calypso. Calypso ne pouvait pas consoler du départ d'Ulysse. D'une douleur, elle se trouvait malheureux d'être immortelle. Sa rote ne résonnait pas de ses chaînes. Ese llanto de Calypso en su isla blanca y junto a su azul mar mitológico vierte en mis lecciones su niebla de indecisa poesía. La pena de Calypso era pena de amor. Al viajero Ulises lo escoltaban las sirenas de cuerpo de plata, y la palabra amor y la palabra mujer cruzaban como una temblorosa brisa de misterio por las líneas blancas de mis cuadernos escolares. Hilanderas silenciosas que trabajaban en la noche y en el sueño siguen tejiendo sobre uno el extraño tapiz de la vida, y cada día nos sorprende un signo, una sensación, un secreto nuevo. Un angustioso problema vital nos acosa a Pedro y a mí, cuando después de la cotidiana lección conseguíamos permiso para ir a pasear o bañarnos en el río. Era el momento en que nuestro cuerpo de niños nos parecía tan desvalido e infeliz frente al cuerpo vigoroso y peludo de aquellos hombres que encontrábamos allá inmersos en el agua. Y cuando nos preguntábamos por qué el cuerpo de los hombres adultos está cubierto de tan tupido vello y sentimos en su presencia la vergüenza e inferioridad de nuestra desnudez, Pedro explica que tales hombres se han puesto así porque han estado con mujeres. ¿Y qué será estar con mujeres? Es la primordial incógnita que empieza a conturbarnos. Las novelas que yo ocultamente había leído hablaban de amor, y es precisamente el amor, tan dulcemente descrito en esos libros, el sutilísimo medio encontrado por los novelistas para que los hombres estén con mujeres. Hasta en aquella historia sagrada tan discretamente enseñada por la señorita Manzaneda, los patriarcas parecían hombres muy dados a las mujeres. Y Abraham, Isaac y Jacob no se contentaban con casarse, sino también tenían hijos de sus criadas. Desdeñando a Sara, Abraham tomó a Agar, quien le dio a Ismael, decía la historia sagrada. Y yo pensaba que la hazaña de Abraham, tan meritoria como para que aparezca en los libros escolares, es como si yo tomara en el sentido bíblico a Clorinda, la morena sirvienta que batía tan sabroso chocolate. ¿Por qué hizo bien Abraham y por qué haría yo mal? Era el problema ético que no alcanzaba a resolver. Pedro, que era 2 años mayor y que sabía más de esas cosas, vino a buscarme una tarde trayendo un libro escondido entre los pliegues de su chaqueta. Y ver a Pedro, que tendía más a la acción que a la contemplación, que apreciaba más una flecha o un trompo a la mejor historia escrita, verlo convertido en lector, no dejó de causarme fastidio. Porque si Pedro tenía manos más diestras y era más osado y valiente, yo quería reservarme el dominio de las cosas espirituales. Al poseer un libro, Pedro atentaba contra la armonía de nuestra amistad. Ella se nutría y se equilibraba en nuestras diferencias. A las hazañas físicas de Pedro, en una especie de sabia distribución de trabajo, yo respondía con mis peripecias espirituales. Sus propias hazañas parecían más heroicas si yo las narraba. Y cuando cierto día, y en mi ausencia, en el corro de muchachos que se reúnen bajo los eucaliptos de la plaza, uno de mis enemigos embosados dijo que yo me había vuelto muy farsante y porque tenía maestro propio que iba a mi casa me consideraba superior a los demás, explotando un injustificado renombre de inteligente, Pedro le salió con desafiadora violencia. «Repítelo otra vez para romperte las narices». Y como los puños de Pedro se precipitaban ya en furioso envión, el murmurador, tornándose humilde y salamero, optó por cantar la palinodia. «Las cosas de Pedrito, mi hermano, que fueran, pero si era una chanza, chico». «Pues trágate tus chanzas, si no quieres que te dibuje la cara», respondió Pedro severamente. El más acendrado pacto de fiel amistad se selló entre nosotros desde entonces. Si entre todos los muchachos de Mérida, Pedro era ineludiblemente el caudillo, el general de las grandes batallas,
yo aspiraba a su lado y merced a mi ciencia precoz, un no discutido puesto de primer ministro. Yo daría la forma a los mandatos de su voluntad, aportaba los análisis y elementos de juicio. Por eso, verle con un libro me parecía casi una transgresión a nuestro pacto, como si sorpresivamente se hubieran cambiado nuestras funciones en la sociedad. Estaba Pedro como cuando Luis XIV se le murió el cardenal Mazarino y acaso iba a decir con el infatuado monarca «L'état, c'est moi». Pero el libro con que apareció Pedro no se equiparaba a los que yo conocía. Lo encontró en una quincalla del mercado, entre los rosarios, los pañuelos, las medallitas de botas, las oleografías de San José y las joyas falsas que venden los buhoneros. Y al fijarse en su título y en su llamativa portada, pensó que aquel libro resolvería algunos de los misteriosos problemas sobre los que habíamos conversado. Se titulaba el libro Guía del amor y secretario de los amantes. Y siendo la actividad amorosa la más digna del hombre, allí se disertaba sobre tan complicada materia y se transmitían modelos literarios para fascinar a las más esquivas mujeres. Actuaba ya sobre Pedro, y esto me lo reveló en una tímida confidencia, el hechizo de un primer amor. O era más bien que su ya adolescente preocupación de virilidad necesitaba concretarse y simbolizarse en la figura de una muchacha. Un portillo perforado en el solar de su casa le había descubierto todas las mañanas el encanto de una vecinita cuya picante coquetería invitaba a la conquista. La primera vez que la vio, tan insinuante y acaso tan malévola, el vigoroso Pedro cambió de color, pero sus reflexiones posteriores le indicaron que se imponía una actitud más osada y heroica. Enamorar a una muchacha resultaba entonces más difícil que elevar una cometa o combatir con las aguas torrentosas del Albarregas. Vagando y monologando para resolver tal incógnita, encontró en el mercado el librito sobre el arte de enamorar y gastó en adquirirlo el real y cuartillo semanal que le daban para las golosinas y el material de sus juegos. Ahora acudía a mi mayor experiencia literaria, a la gimnasia de mi pluma, para que con la colaboración del libro vertiese en una carta sus sentimientos. La juguetona vecinita debía saber por medio de esas letras que Pedro era algo más que un muchacho a quien puede provocarse, era un temible caballero apasionado. En la guía del amor y secretario de los amantes se pescan como en un río inagotable las metáforas y las frases de las primeras declaraciones. Hay que juntar la pasión vehemente con el filtro que envenena la sangre. Como un misterioso presente, Pedro depositará la carta en aquel boquete del solar por donde el rostro de ella a veces pasa como una fugitiva sombra dorada. ¿No vas al Albarregas?, pregunté a Pedro después de escuchar sus confidencias. Pero Pedro no estaba ese día para ir al Albarregas. También un tiempo más soñador y concentrado parecía comenzar en él. Aquel amor de Pedro, con todo el caudal de misterio que contiene el primer amor, con la sangre que sube prematuramente a embriagar los sentidos, con sus sensaciones, su placer y sus angustias, lo alejaría un poco de mi amistad. Pero para no ser menos ni sentirme inferior, yo quise también enamorarme. Engrandezco en la fogosidad de mi análisis aquel vago recuerdo escolar que me dejara Oceanía. Toda una tarde paso escribiéndole una carta, pero como ahora no la encuentro ni tengo mensajero con quien mandársela, advierto entre mi pasión y su presencia toda la infinita soledad del Océano Pacífico. Volví para calmarme con mayor asiduidad a las lecciones de francés. Sonaba como un verso, teñido de la más vaga melancolía de todo lo expresado que en mí buscaba cauce la frase con que se abre el Telémaco. Calypso ne pouvait pas se consoler du départ d'Ulysse.